¿Cómo están? Dios los bendiga. Los saludo con la paz del Señor. Le doy gracias a Dios por nuevamente poder estar compartiendo la palabra con cada uno de ustedes. Para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Diego Nicolás Palacios. Congrego en la iglesia Casa de Restauración en la Rea 98 Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Y les quería compartir una palabra que para mi vida, cuando la recibí, fue de mucha bendición, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Regularmente suelo hacer una pequeña introducción, pero hoy quería ir directamente a la palabra porque siento que tengo que compartir todo lo que esta palabra me estuvo hablando al corazón y no me gustaría extenderme, demasiado. Así que al fin y al cabo terminé haciendo una pequeña introducción. Así que la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como título tiene La piedra viva y el linaje escogido. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mas vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creéis, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Es hermosa la palabra de principio a fin, porque nos encontramos, que en una palabra dice piedra angular, y para aquellas personas como yo que no sabían lo que es una piedra angular, busqué el significado, y dice: es la primera piedra en la construcción de una base de una cimentación. Es importante ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta, lo que determina la posición de toda la estructura. Tal como lo dice la palabra, aunque parezca irrelevante, es muy importante. Ángulo. Piedra angular es la que le da el ángulo al resto de la estructura. Sabemos que si yo a un ángulo de 90 grados no lo dejo completamente a 90 grados, digamos que lo dejo a 85. En principio, esa pequeña inclinación no se notaría. Pero a lo largo que vamos subiendo, en esta estructura, vamos a notar que la pared, en vez de quedar en plano recto, se va a ir inclinando, Y la palabra dice que Jesucristo es nuestra piedra angular. La palabra dice que Cristo es en quien nosotros nos tenemos que apoyar para que todas las cosas que hagamos puedan ir por el camino correcto, sin que nos desviemos, sin que nos apartemos del camino. Cuando verdaderamente nuestros ojos están fijados en la cruz, en el sacrificio que hizo Cristo por cada uno de nosotros, podemos ver cómo nuestro camino no se desvía. Y aunque vengan a ofrecernos cosas que sean de nuestro agrado, aunque vengan a querer hacernos tropezar, aunque aparezca lo que quiera, jamás va a ser que nos corramos del ángulo, jamás va a ser que nos corramos del camino al que estamos predestinados, y sabemos, que si nos apoyamos en Dios, el camino va a ser el correcto, la inclinación va a ser la perfecta. Si verdaderamente Cristo es la piedra angular que nos sostiene, sabemos que el camino va a ser el correcto, va a ser el verdadero, y nuestros pasos no van a dar tropiezo. Muchas veces es muy difícil, porque muchas veces queremos apoyarnos en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia. Y es cuando corremos a Cristo como piedra angular,
y nos ponemos a nosotros mismos. Nos ponemos a nosotros mismos como piedra angular y jamás vamos a ser rectos al 100%, jamás vamos a ser totalmente perfectos. Y ahí es cuando van a haber errores, van a haber fallas, ¿no? Y si seguimos intentando apoyarnos en nuestra fuerza, vemos como la pared cada vez va a quedar más inclinada. Pero cuando volvemos nuevamente a Cristo, Él nuevamente dice la palabra que endereza todas las cosas, acomoda todas las cosas, ¿no? Y esta palabra está tan llena de todo para la vida, es tan completa para nuestro diario vivir, que si yo me pudiera desmenuzarla desde principio hasta fin, todo lo que me estuvo hablando, estaría horas hablando, pero no me gusta extenderme más de 20 minutos nunca. Pero es increíble porque dice el versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Muchas veces decimos en la palabra, ¿no?, que Cristo vino a buscar a lo menospreciado y lo vil. Y muchas veces hacemos enfoque en lo vil, en lo malo que fuimos, en lo malo que hicimos, en lo malo que fue la otra persona. Muchas veces nos enfocamos en lo vil. Pero la palabra en el día de hoy no me habla de lo vil, de lo que es desechado por ser malo, de lo que es desechado por tener, entre comillas, maldad. La palabra hoy me habló de lo que es despreciado, de lo que es menospreciado. ¿Y qué es? Nosotros nos podemos preguntar, ¿qué es menospreciado? ¿A qué te referís con menospreciado? Que no, aquello, por creer que es poco, lo hacemos de lado. Aquella persona que en su mente, en su ser, tiene mucho más de lo que muchas veces aspira a dar. Muchas veces esas personas recibieron maltratos verbales. Muchas veces recibimos palabras que no son de bendición para nuestra vida. Esta persona es un inútil, no cambia más. Vos te vas a poner desde el ejemplo más chico al más grande. Vos te vas a poner a hacer dieta. Vos no cambias más, ya sos así. No, dicen que después de los 30 ya es imposible. Vos te vas a poner un emprendimiento si no tenés donde caerte muerto. ¿Cuántas veces nos cruzamos con palabras que no son de bendición para nuestra vida? Con personas que menosprecian lo que somos como seres humanos. Pero sabemos que Cristo, aun siendo el Hijo de Dios, fue menospreciado en la tierra. Vos sos el Hijo de Dios, sos el simple hijo de un carpintero. Pero Cristo tenía su identidad en el Padre. Cristo tenía bien en claro que Él era Hijo de Dios. Y nosotros, si bien no fuimos fruto directamente del Espíritu Santo como fue Él, pero fuimos fruto, al recibir a Cristo en nuestro corazón, pasamos a ser sus hijos. Tenemos nueva identidad, tenemos nuevo ADN. Y esto es algo que se me grabó a fuego en el corazón cuando escuché al siervo decir la palabra en una oración que nos pidió que repitamos todos, que decía: Señor, recibo tu ADN santo, sin mancha, sin pecado, sin maldad. Cuando recibimos ese ADN, verdaderamente lo que somos cambia. Lo que somos da un giro de 180 grados. Cuando esa palabra entró en mi corazón, cuando esa oración ingresó en mi corazón, sentí el ADN de Dios en mi vida y sentí que desechaba mi ADN humano. Porque en mi ADN humano, ¿qué hay? Todo lo vil, todo lo malo, todos los deseos de mi carne, todo lo que a mi carne le agrada, que al espíritu le hace mal. Porque cada uno sabe con lo que viene. Pero muchas veces, volviendo a la base, somos menospreciados. Nos dejan de lado. Muchas veces el ser humano no pone una gota de fe en lo que somos nosotros.
y creemos que somos menos, creemos que no somos aptos, creemos que para nosotros es imposible hacer algo. Pero cuando recibimos el ADN de Dios y cuando tomamos ese ADN de hijo y razonamos en que somos hijos de Dios, nada es imposible. Somos los menospreciados de la tierra, pero lo amado de Dios. Y perdón que lo diga en voz quizás más alta, pero lo voy a repetir nuevamente: somos lo menospreciado del mundo, pero somos lo amado por Dios. No nos damos cuenta muchas veces de la magnitud de eso. Muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es para nuestra vida, porque la palabra dice que si tenemos a Dios, ¿qué más necesitamos en nuestra vida? Y si Dios está de nuestro lado, aunque se levanten 1000 y 10.000 a nuestra diestra y siniestra, a nosotros no va a llegar, porque va a haber alguien que va a estar peleando por nosotros. Va a haber alguien en el frente de batalla que te va a decir: quédate tranquilo, vos que estás compartiendo la palabra del otro lado conmigo, quédate tranquilo, que yo soy el que pelea las batallas por vos. Vos hacé tu parte y yo hago la mía. Cuando venga una persona con palabra de maldición a nuestra vida, vos no sos suficiente. Vos no sos lo suficientemente bueno para esto. ¿Vos vas a empezar a hacer esto? No literalmente, pero callemos esas voces en nuestro interior que quieran venir a hacernos creer esas mentiras. Hoy querés un cambio en tu vida. El cambio empieza por uno mismo. No, por uno proponérselo y dejarlo en manos de Dios. No empieza por el comentario del otro. No empieza por la opinión de la otra persona. Hay cientos, miles de testimonios alrededor del mundo, de todas las iglesias, de cada hermano de la congregación, de personas que decían: vos vas a cantarle a Dios, vos no vas a llegar ni a la esquina. Y hoy en día están alabando a Dios alrededor del mundo entero. Hay pastores, y yo doy gracias a Dios porque el que tenemos en nuestro lugar, en nuestra casa de oración, que era una de esas personas que cuenta el testimonio y dice: vos, pastor, justo vos, pastor. Sí, pastor. ¿Y cuántos testimonios hay que a vos Dios te va a usar? Si vos sos esto, si vos sos aquello, vos lo otro, vos hiciste. Y hoy en día son siervos tremendos, usados de la mano de Dios. Pero ¿cuál es el secreto en toda esta palabra? Verdaderamente dice en el versículo 4, después de decir ciertamente por los hombres desechados, dice: mas para Dios escogida y preciosa. Todo lo que por el hombre fue desechado, Dios lo usa. Los discípulos no eran magnates, no eran gente superdotada, no era gente súper inteligente, no era persona ni siquiera muchas veces con razonamiento. Se peleaban entre ellos, negaban, traicionaban, eran impulsivos. Pero Cristo no mira lo que yo puedo llegar a mirar. Cristo no mira lo que vos podés llegar a mirar. Dios ve lo que puede hacer con lo que hay en tu interior. Y esa es la parte más importante de esta palabra. No nos dejemos amedrentar por las situaciones que podamos llegar a pasar. No nos dejemos amedrentar por los comentarios que muchas veces son inconscientes de las personas. Fijemos nuestra mirada en el objetivo, y si va verdaderamente de la mano de Dios, no va a haber obstáculo que pueda ser lo suficientemente grande para que nos pueda hacer tropezar. Cuando verdaderamente el propósito viene de parte de Dios y nosotros fijamos la mirada en la cruz y empezamos a batallar y arrancamos a caminar y arrancamos a trotar y arrancamos a correr, no va a haber nada ni nadie que nos pueda hacer tropezar. Dice el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, la escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Todo lo que acabo de hablar en 14 minutos resumido
en un versículo. Y el que en él creyere no será avergonzado. Si tenemos propósito de parte de Dios en nuestra vida, batallemos. Si tenemos proyectos hermosos de parte de Dios en nuestra vida, batallemos. Si tenemos ideas para la casa de Dios, batallemos. Hagamos oídos sordos a los comentarios agresivos hacia nuestra persona, no los que sean de bendición, porque muchas veces una persona que tiene más experiencia que nosotros, si nosotros vamos con algo muy raro, muy alocado, quizás nos pueda hacer razonar a cosas que sean raras, extrañas. Pero cuando verdaderamente el propósito venga de parte de Dios, no va a haber nada que nos pueda bajar. Si sentís adorar a Dios, adoralo desde tu casa. Si sentís predicar la palabra, compartí un texto bíblico en tu muro. Si sentís evangelizar, hoy en día doy gracias a Dios por la tecnología, porque a través de esto podemos evangelizar sin movernos de nuestra casa en esta situación de pandemia. No hay límites para un hijo de Dios, los límites los ponemos nosotros. No es necesario estar arriba de una tarima para alabar a Dios, porque Dios escucha nuestra alabanza en nuestro cuarto, en nuestro auto, en el colectivo, en nuestro trabajo. No es necesario estar arriba de una tarima para predicar la palabra, teniendo hoy en día tantas redes sociales en la cual podemos subir videos en algunos lugares de hasta 1 minuto, en otros infinitos minutos. No tenemos límites, los límites los pone el ser humano. Queremos evangelizar, un Dios te bendiga vía WhatsApp. Es más que suficiente muchas veces. Un hola, ¿cómo estás? ¿Sabes que con Dios nada es imposible? Y esas bendiciones van a llegar a nuestra vida cuando nosotros nos propongamos ponerlas por obra y cuando no permitamos jamás que los comentarios de otras personas nos hagan bajar los brazos, porque somos hijos de Dios, porque somos lo menospreciado y lo vil de este mundo, pero lo escogido por el Rey de Reyes, y el privilegio de poder estar hoy con nosotros compartiendo la palabra es un privilegio muy grande para mí. Muchas veces uno puede decir, sí, te parás a hablar delante de una cámara 20 minutos, y sí, la verdad que increíble, Diego. Mientras haya llegado esta palabra a una persona y le haya sido de bendición, para mí es más que suficiente. Y no quería terminar esta palabra sin el versículo más importante. Cuando vos creas que sos menospreciado, cuando no te sientas útil, cuando sientas que no servís para nada, cuando sientas que sos el descarte de todo el mundo, cuando sientas que no podés cambiar, cuando sientas que sos todo lo malo, todo lo que está mal, cuando sientas que no podés hacer un cambio, cuando sientas todo lo que el diablo venga a susurrarte en el oído, decile, cerrá la boca, perdón por el término, cállate, porque Dios me dio una promesa a través de su palabra. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, mas vosotros sos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando el diablo venga a susurrarte al oído que sos lo peor del mundo, recordá esta palabra. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué tan importante podemos ser para Dios? Para que nos dé esos títulos. Si muchas veces ni siquiera nuestros padres, aún amándonos, nos van a dar un título como este. Cuánto más importantes somos para Dios. No hay nada imposible para tu vida. No hay nada imposible para mi vida. No hay nada imposible, no hay límites de la mano de Dios. Callemos esas voces que nos quieren hacer sentir menos. Porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de esas tinieblas a la luz admirable. Ese es Dios. Ese es el Dios que nos habla. Ese es el Dios que nunca se va a cansar de nosotros. No importa cuántas veces tropecemos. Si nuestro corazón está verdaderamente predispuesto al cambio, si nuestro corazón está verdaderamente predispuesto al amor de Dios, Dios va a empezar a hacer ese cambio en nosotros. Y aquellas personas que creían que no servíamos van a empezar a ver ese cambio, van a preguntar por ese cambio. Y ahí es cuando en nuestro corazón tiene que haber sanidad, no tiene que haber raíz de amargura. Y predicar esta palabra. ¿Te recordás cuando vos me decías que yo era esto, aquello? Dios me dijo que yo era linaje escogido. Dios me dijo que era una nación santa. Dios me dijo que era pueblo adquirido por Dios. ¿Y sabes lo que te dice Dios hoy? Que vos sos lo mismo que yo. Si creíste esta palabra, si creíste verdaderamente la palabra de Dios, repitiendo esta oración conmigo, pasás a ser hijo de Dios, pasás a ser linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Repetí conmigo: Señor Jesús, en esta tarde te recibo en mi corazón como único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Ahora, en el nombre de Jesús, corto con toda maldición generacional que venía sobre mi vida. Declaro tu ADN santo en mi vida y que desde hoy me alcanzan tus bendiciones. Anota mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta palabra es de bendición. Y si creíste en esta palabra, no importa que estés solo, no importa que sean 5, 6, 10, 20, en este momento compartiendo la palabra, compártanla en sus muros, en sus estados, en sus redes, para que las personas que crean que no sirven, para aquellas personas que creen que no son aptas, sepan que hay un Dios que las está esperando, que hay un Dios de lo imposible, que hay un Dios que puede transformar nuestra vida y que con Él no hay nada imposible. Si creíste esta palabra, compartila porque así como fue de bendición para vos, va a ser de bendición para otras personas y puede llegar a lugares a donde no podemos imaginar. Hermanos, los saludo con la paz del Señor, les mando un abrazo muy muy grande, Dios les bendiga, los amo.